Es una vida para futuro. Sí. No me diga eso, hermana, que eso es, ahí sí como decían, eso es lo que decía tu mamá. Y nuestra mamá. Estos son los juanetes y resulta que no. ¿Y qué más de ustedes? Veo cambio, veo más despejado. Ya vea de todo esto lo que yo no quiero. Ay, no quito la cámara. Aló. Hola, mija, ¿cómo estás? Ah, bueno, listo, gracias, mija. Ah, bueno, listo. Ven que le digo. Ahora al rato nos reunimos con ese Omar y ahí Ever también se apareció. Sí. Pero entonces, ya realmente lo que había que hacer usted ya lo ha corregido. ¿Cómo? No, ¿para qué? Él no tiene preparado nada. No, yo le dije que se quedara más bien fresco. ¿Cómo, mija? No, sí, por eso, no. Es decir, eso ya está listo, entonces, ¿para qué nos vamos a poner a inventar? Ah. No, qué pena. Bueno, no, pero de todas maneras, no sé, no le mente a eso. Ah, sí, claro, hágale. No, pero todavía estamos, hasta ahora son las 5:30, sí. Qué pereza. No, es que usted
La verdad es de que usted está en otro extremo. Sí, señora, eso le toca hacer. Bueno, hágale pues. Suerte. Chao. Pues. ¿Mucho estudio? Sí, bastante. ¿Sabe? ¿Está presencial o todavía por...? No, tengo presencial y virtual. Y virtual, qué bacano. No, pero yo sigo sosteniendo que la presencialidad es indispensable. Ah, sí, claro. Sí, sí, como todo, ¿no? Mm, Yo también matrimonio únicamente por lo virtual. que- Hay como todos los días en la cama. es que, bien, Bien, ahí lo veo. Echando, en el caso mío, echando como salud para adelante. Esta vaina recogiendo la teoría que dice el papá de la señora Nefer. Entonces, ¿Cómo siguió ella? ¿quién? Señora Nieves. Es que esa enfermedad es irreversible, ¿no? Es una cuestión que en el momento, pues, la ciencia no ha encontrado. no, la ciencia no va a encontrar nunca porque la ciencia está primero monopolizada y segundo está metalizada. Entonces la ciencia cómo va a quitarse la entrada que ella tiene. Bueno, de todas maneras, la situación es de que la que está, pues, la mamá, la que está, que se muere, que no se muere, que esta cuestión que, pobrecita esta señora está sufriendo mucho. Bueno, ¿cómo me le fue con ya que Luis Marina metió la cucharada, se me fue la paloma? Porque ella está acostumbrada a eso. Tiene, ¿verdad que está la segunda? Sí, claro, claro, claro. Tanto cartón, tanto cartón. Y todavía uno se lo bien. No, es experiencia, porque ya como cuántos años con eso. Entonces ya aquí lo asusta nadie. Es que doña Nefer dice que el papá, cuando a ella le daban calambres acá, y le hacían ver candela, le decía, ponga los pies encima de la baldosa. Y llega y ponía el pie en la baldosa y se le quitaba el calambre. Y entonces yo hice lo mismo. ¿Por qué? Porque hice ese ejercicio y preciso, por aquí llevo yo el cuerpo, y punto. Entonces dije, pues ahora guarde y verá en la casa, camino así. Y este dedo que estaba ya bien arrugado, bien así, como casi está este, porque este todavía no se ha enderezado, pero ya se comenzó a enderezar es con ese ejercicio. Entonces llego, abro los pies así, así, y cuando ya siento, entonces llego lo que esto y ya se quita el dolor. Y vea que se está estirando, ya no está encarrujado como aquí. Este ya está menos porrudo, este todavía está bien porrudo, este también ya está menos porrudo, ya está más abierto, este también está más porrudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí
el frío le hace algo al hueso. Y la teoría es que el calor y el frío del cuerpo es el que hace el metabolismo. Entonces, ¿a usted por dónde le entra frío? Por las manos, cuando coloca, le entra frío. O sea, eso es el negativo. ¿Por dónde le entra el calor? Le entra el calor aquí por los pelos. ¿Sí? O sea, eso es lo positivo. Como también, si hay mucho calor en el cuerpo, pues disipa el calor. Y el frío entra por acá y ahí sí hace el ciclo. ¿Sí? Porque los dos alimentos principales del cuerpo es el frío, el calor, la sal y el azúcar. Para el pH. Entonces, con esa teoría, el médico que decía, como es arriba y es abajo, entonces dice una, oiga, ¿verdad? ¿Por qué tengo pelos en la cabeza y pelos aquí? ¿Qué función hace el ombligo? Como también qué función hace la otra válvula que es abajo el ano. Porque el ano es una válvula, el ombligo es otra válvula. El cuerpo humano es una cosa. No, eso sí, pero es rico por eso ir a analizarlo. Me he divertido, ya como... Y ya me tengo los dedos casi ya derechos. En anatomía. La anatomía. Bueno, cuénteme al fin cómo fue que resolvieron la cuestión que con doña Amelia. A ver, con ella... De lo de la, Luz Marina es la de que la tuvo fiscalía. presente. De la fiscalía. Sí. Bueno, el fiscal llegó y de una vez inició diciendo, bueno, ya hablé, o ya esto con el señor, sí, te mataste, es el beso. Sí. Eso ya por términos, aquí ya no, ya esto se da por términos. Supo en tal fecha, bueno, la fecha no me acuerdo, entonces mencionó de las fechas que había interpuesto la denuncia, tan pronto supo, dice usted la supo desde el 2017, pero usted la interpuso en el 2018, ya corrieron tanto tiempo, usted no tenía, Después de 6 meses ya no tiene. ya no tenía sino un término para colocarlo, y acá ya llegó, era fiscal, ya fiscal. Vuelve y repite la otra vez lo mismo, y vuelve y le dice, entonces ya la juez expone todos los argumentos y le dice que sí, que de todas maneras ya queda archivado, el caso de ella queda archivado. Y le dice que si presenta, le quedan notificados en estados, presenta el recurso. Ya le dijo que no. Cada uno de los preguntas que se presentan en el recurso, ninguno ¿Qué la ejecutaría? Sí, lo malo es que ahí todavía se dio por hecho que ella sí era invasora. Que solamente se A ver, no se dio por hecho que era embacera ni nada, porque es que, perdónenme, y aquí yo le hago una explicacióncita pequeñita, no lo tomen a mal. no, tranquilo. Usted sabe si es invasora o no es invasora, si cometió o no cometió el delito. Cuando un juez se pronuncia mediante sentencia y la sentencia queda debidamente ejecutorial. Mientras tanto, se aplica el principio De favorabilidad. de inocencia. Sí. Mientras, es decir, en ese momento pueden decir, no, que invasor, no, ahí no hay nada. Hoy es lunes, ¿no? No, hoy es viernes. Se acabó la semana, se acabó el mes, dicen tantísimas, ¿qué hacemos? Porque ahorita llega diciembre, hay que comenzar a negociar. Hay que comenzar a negociar porque... No, pero ¿qué les preocupa? Si lo que eso no es de preocupación, es de acción. Bueno, esta, sale esta, entra esta, sale esta, entra esta, y listo.
preocuparse cuando uno no tiene conocimiento. Teniendo el conocimiento, ya lo que toca es mirar cómo uno se asesora bien, busca asesoría bien. Tenía que tener la consulta. Virtual. Y no, Y se lo voy a pedir a alguien de lo mismo. eso. Que no pudimos entrar, pero ese es otro debate para más adelante. Eso, no le digo que la argumentación está toda bacana para nosotros comenzar a hacer ese trabajo. Lo puse, si no es que uno puede hacer también y prestar el servicio, lindamente el servicio de justicia. ¿Ah? ¿A mí? ¿Qué va? Y claro, está el aceite de coco, el cambio total de alimentación. No, no le digo que me he sentido bacano. Las venas ya están como más gruesitas. ¿Por qué? Porque ya la grasa está saliendo. Y ya lo que está cogiendo es músculo. ¿Eh? Ya cogiendo uno músculo, así como dice usted, como que estamos más despierto. Esta mañana a las 6 ya estaba a levantarme. En cambio, otros días a las 7 y todavía. Pues no le tiraba. Resulta que llegaron los hijos de una organización, no sé cómo es, de camioneros, ¿no? Dice que camioneros. Entonces, él llegó con una teoría, la teoría llegó con la teoría de los conductores. Entonces, mirando y investigando lo que es el famoso microsueño. ¿Famoso qué? Microsueño. El microsueño, sí. Bueno, entonces le dijeron que es la alimentación. O las pastas. Resulta que entrevistaron a otro. Los logramos también conseguir la audiencia en el juzgado. Presencial. Presencial en la audiencia. ¿Cómo así? Sí, es decir, la audiencia de No fue virtual. No, virtual fueron ellos. Ellos sí, pero ellos sí. La... Sí, ellos sí fue virtual. Ellos sí lo hicieron virtual porque le dijo que ellos están virtual. Entonces me dice, vea, es que se conecten. Le dije, no, es que no hay medios virtuales. Digo, yo a nadie le voy a decir mentiras, no, ¿para qué le voy a decir mentiras? Con este le saqué yo mi celular. ¿Qué cree que con este se puede? Yo no le estoy diciendo mentira, porque me lo voy a mentir yo. Saqué el mío y le mostré, y aquí tengo el otro. Entonces, usted tiene la prueba de se está mirando y necesito virtual. Entonces le expliqué porque aquí como me dice, me sale el letrero. Entonces, pues lógico que aquí en esto no se puede virtual. Dije, no, yo no le voy a decir mentiras. Listo, virtual, hágame el grande favor para que nos arreglen la sala. Porque se gastan los implementos y nosotros no lo tenemos. Ustedes, eso es bacano todo por internet, eso es muy bonito. Pero resulta que los de a pie no. Si no, les puse yo lo mismo, los de a pie no. Entonces a nosotros sí nos queda como difícil. Aquí estamos, sí. Lógico. Y ella al otro día, él dijo, entonces ya cuando me llamó, que si ya entraba, le dije, sí, ya está listo esto. Llegamos ellos a las 9, llegamos a las 9, que la audiencia era a las 9 de la mañana. Entonces ya llegó y lo trasladaron para las 2 de la tarde porque el abogado le tenía cita del médico. Eso dice él porque habrá que mirar si es cierto o no. Porque en eso también nos comprometimos, Luz Marina, a hacer la investigación. Porque es que el abogado no le comentó nada a él. Ni la llamó, ni nada. No llamó para preguntarle a la audiencia. Hombre, pero de todas maneras estuvo en las sí, dos. De todas maneras tenía que se conectaba. Sí, pero ahí hay un compromiso profesional. Y así sea como todo, ¿no? O por si acaso le hacían algunas preguntas a ella. También. Porque ahí está es donde digo, dónde está el profesionalismo. Si se dice que un inocente hay que asesorarlo jurídicamente.
Porque él no puede ir embarrada allá porque sale lesionado. Y sobre todo por las palabras jurídicas. Ay, mire, que no sé qué sí se puede. Tengo los documentos. Pero ¿qué se podrá hacer ahí? No, pues hay los documentos, digamos, quiere que esté ahí. Entonces, Perdóneme, no, es que tranquilo, sí. no, tranquilo, no se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Eso ya Lo que uno sabemos, sabe, gajes del oye, oficio. oye, el que tiene tienda, que la tienda. No, dígale tranquilo, vale. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué? Y antes ya, bueno, llegamos a las 6 de la tarde y ya entramos. Yo entré, entramos, la sala, ya entramos, listo. Ya ponen la asiento, no tienen la asiento. Le tira como tal, el doctor y no, y cierra la izquierda. Ahí veo otra persona. ¿Quién es? Pero que ya me diga, ahí. ¿Ahorita lo que no? Y no, sí. Continúe. Yo me retiré. Estamos afuera y me pusieron un asiento. Ahí está en la audiencia militar, ¿no? A ver, no te pública. Sí, sí. ¿Y qué? Y ya estoy ahí escuchando la audiencia, ella pues hay que rechazar los datos únicamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la dirección? Yo sé que siga trabajando, se iba olvidando hasta la dirección de la casa. Los nervios que yo le dije, tranquilo, no sé. Pero no le ponga una otra reacción a lechuga, pero cuando le vaya se puso nerviosa y le olvidó. Ah, normal, eso es Eso es normal. normal. Eso es normal. Por eso No, cuando subí a decir una exposición, uno se lo sabe todo. Y llega allá y mira todo. queda blanco. Se asustó y queda en blanco. Y Yo quedé en blanco. queda uno en blanco. Bueno, la cuestión es de que adelantaron la audiencia y listo, archivaron el proceso. Exactamente, sí. Dijeron eso, ¿no? Ahora, como dice el doctor Verdad, yo acojo esa apreciación. Esperemos ya la sentencia. No, pero es que ahí ya no hay sentencia. Sí, ¿No? Ya ya, queda archivado. A ver, lo que pasa es de que por eso, un proceso se acaba con sentencia. Mm, En este momento, ¿cómo? Es un delito querellable. Estos delitos querellables tienen un término de 6 meses para interponer o para presentar la querella, porque eso es mediante querella. ¿Mm? Como no lo presentaron dentro de ese término, el proceso se archiva. Ese proceso ya está muerto. lo que le pasó en la Casa de la Justicia. Sí. La Esto ya está el muerto. archivo también está muerto, porque también para el término. Ahora, esas pruebas son las que se deben de recoger. Las deben de recoger ustedes. Solicitando al despacho, al juzgado. ¿Qué juzgado les correspondió? Juzgado sexto penal. Solicitarle a ese juzgado, ¿sí? Que les den una constancia sobre el proceso, que les digan que está archivado tan, que eso se archivó. Sí. Yo ya Y las razones por qué se archivó. yo ya las pedí. Me toca el lunes, para ir el lunes al martes, supuestamente ya está ya. Supuestamente. Pero las razones también, ¿por qué lo archivaron? Las razones, ¿por qué lo archivaron también? Sí, sale con todo, ¿cierto? Sale Ah, con bueno. todo, sale con todo, porque eso le sale con Pues hay todo. que esperar, porque recuerde que si usted no pide, no le dan. Sí, ¿se acuerda cuando usted le tocó? Yo asimilo lo mismo cuando usted le tocó en la universidad, de un proyecto que es, pidió la constancia, cómo está el trámite y no se archiva, entonces ahí le dicen a uno por qué y motivo de causa. No, Entonces yo lo asimilo así. Yo lo asimilo así. entonces, bueno, listo. Esa cuestión va a servir para el proceso de pertenencia. Ah, y del proceso de pertenencia salió fue apenas, ay, no sé si era la cosa. No sé, no sé. Este es lo último que es lo último que voy a hacer.
Estoy todos los días mirando por la tarde o al tercer día. Estoy mirando Están emplazando. sí. Y del otro proceso del juzgado 13, ya el juzgado me citó o me dio audiencia para el 23 de este mes. ¿Qué clase de audiencia? No, audiencia no, sino para mirar el expediente. Sí. Como ya está abierto, entonces estoy está juzgado. Así como dicen los grandes alumnos. Hasta ahí, divino maestro. Bueno, y de esto que es antes de Alvarito, es que ¿qué es lo que quiere? Casi no lo entendí muy bien. ¿De qué? De este. No, están emplazando, eso no hay ningún Ah, problema. Se emplaza, se emplazan a las personas que consideren que tienen derechos sobre el inmueble tan ubicado en tal sitio, tan. Este planteamiento es para llegar y qué. Y cuando estén las personas buenas, ese empate, ¿se llaman? Se pueden hacer parte de los que tengan interés. Porque es que hay una casa en la 23 23 como con 24, que es de la UP, o mejor, la tiene la UP. Entonces ellos están haciendo el proceso de pertenencia. Entonces pensé, oiga, nosotros también como organización no gubernamental podíamos hacernos parte. Porque es que esas casas que están así son bienes de organizaciones sociales. Y resulta que según, para mí, el criterio que llevo sobre los bienes, hay tres clases en Colombia, que son los bienes del Estado, los bienes de la comunidad, o sea, las organizaciones no gubernamentales y los bienes privados. En ambos, en el del Estado, es también cuando la mayoría decida qué hacer con ellos. En los bienes también, porque son bienes comunes, bienes de todos. Entonces, no sé. Pero menos mal que hay venta. No, claro. Déjame meter el esquina. Entonces, ¿cómo es posible que estén vendiendo todo lo que pertenece a las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo los edificios del seguros, los edificios del seguro social, los edificios de los grandes hospitales, como el San Juan de Dios, con la misma Ortúa? ¿Cómo así? Ellos jugando con lo que es de la comunidad, de las organizaciones no gubernamentales, que también tienen su clase jerárquica. ¿Bien? Tienen su gobierno, que es el nacional, tiene su federación, que es también. Alvarito, hostigamiento se puede también tiene también términos. Claro, como todo. Pero es que vean esos. Ahí es donde yo les pido el favor a ustedes y les digo, sí, dicen hostigamiento, investiguen. Claro. Creo que es hostigar. Está en el código. Voy a aprender. Entonces, ¿para qué? Para efecto de que tú veas cuando le dicen qué clase de delito es hostigamiento. Entonces se va, ¿sí? Se va al código. El hostigamiento está y ve da pena. Pero igual, sí, se va al código de procedimiento. Se va al código de procedimiento y ve cuáles son los delitos querellables. Y de conformidad con el artículo se da cuenta si corresponde o no corresponde querer. Bueno, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque es que resulta que cada rato la empresa se lleva boleteándola, ya sea Secretaría de Movilidad, ya sea ¿A quién? de servicio, a la gente, que le deba algún valor. Si le debo, por ejemplo, una comparación de impuestos, ya me está boleteando. Si yo tengo una reclamación, ya me está boleteando. Pero hay Si que ya me enfocar está bien, no, sí. pero hay que enfocar bien eso. Luz,
Esto no hay que enfocarlo así como si fuera es decir, como personas jurídicas que son, ¿sí? Ojo, porque ellos, independientemente de que como que estén prestando un servicio como particulares en un momento dado, ¿sí? Por el servicio que prestan, ¿sí? Que es un servicio público, ¿sí? Se actúa de conformidad como si estuviera actuando contra el Estado. ¿Sí me hago entender? Para mí no entendí. Lo digo honestamente. Yo presto un servicio público, soy Sí. particular. Mis actuaciones no se manejan en la misma forma que se manejan, ¿sí? Se manejan como si yo fuera Estado. Sí, sí, sí. ¿Qué Alvarito de qué habla? Se acabó la clase. Ay, ya me retiro. Sí. Bueno, Gracias. de todas maneras, Quedamos en continuará. pero véngase temprano. No, es que hoy pasamos, porque mañana pues yo tengo que hacer. No, yo por ahí. mañana también tengo mucho que Exacto, hacer. entonces dije no. No, pero usted decir esta semana, véngase, incluso hacemos un almuerzo aquí. Uy, eso sí, rico. No, pero están que amenazan con almuerzo y nada que se dejan ver. Ah, pues llévela, ahí está. David. Bueno, pero ¿por qué no me Vamos a ver, entonces se van a atender 400.
No me Aquí tenemos, yo creo que aterrizar. Que sí. Aló,
Bueno, entonces hoy tenemos Joint Venture y Underwriting, ¿verdad? Sí, señor. Efectivamente, profe. Listo, bueno. Ahí pueden empezar a proyectar la pantalla. Listo, compañeros. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señor, se lo escucha. Fuerte y claro. Listo, gracias, Karen. Señora Florena, muchas gracias. Bueno, nosotros, nuestro equipo, tenemos a cargo pues el contrato Underwritten, ¿listo? Underwrite. Ya ahorita les explico pues todo lo de la etimología, concepto y demás. Y pues nuestros compañeros, pues ya cada uno en su participación se van a presentar. Por el momento, pues soy Andrés Dueñas y voy a iniciar con el tema del concepto. ¿Podemos adelantarlo, por favor, compañero? Listo. Etimológicamente hablamos que el underwriting pues, es la expresión como tal proviene históricamente de la actividad aseguradora y reaseguradora y posteriormente tiene un lugar y desarrollo en el campo financiero y de valores. Esto es, digamos, una etimología que encontramos. Pero también es importante mencionar que como tal viene del derecho anglosajón y pues sus orígenes, digamos, arrancan también se empezaron a dar en los Estados Unidos, en parte Brasil también, y luego se extendió a los países europeos. Y pues de esta forma logró posicionarse, logrando una gran virtud a nivel en la parte financiera, pero a nivel globalizado, ¿listo? Y eso fue lo que, digamos, que lo empoderó pues a llevarlo a lo que hoy en día lo conocemos y pues con sus características y demás, que más adelante ya les vamos a explicar. Adelántemelo, por favor. Listo, su definición. Entonces, textualmente tenemos también conocido como contrato de prefinanciamiento o contrato de emisión y colocación de títulos valores. Dentro de los llamados contratos modernos y atípicos encontramos un contrato de underwriting contextualizado como un contrato bancario que va a permitir a las empresas o sociedades a través de una operación financiera acceder al mercado de capitales con la finalidad de obtener un financiamiento. Esto es tácitamente lo que tenemos allí escrito frente a la definición de ese tipo de contrato. ¿Qué es importante allí enmarcar también? En el campo financiero, en el campo de la negociación, pues se entiende un contrato de underwritten como aquel que se celebra por un emisor de valores y una entidad financiera. Y pues a partir de la entidad financiera, pues allí sale un agente colocador o underwrite. Es importante que tengan ese concepto. Underwritten es el contrato como tal y underwrite es el agente colocador que se encarga pues de llevar a cabo todo este tipo de operaciones y demás. Aquí, como lo ven tácitamente, pues nos habla ya de mercado de capitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Tácitamente nos dice que lo del mercado de capitales, por ejemplo, es donde se realizan las operaciones de compra y venta de todo lo que tiene que ver con el tema de los valores, ¿listo? Como por ejemplo los bonos, que ya vamos a ver más adelante a qué hace referencia el tema de bonos. Pero es importante recordar que el mercado de bonos junto con el mercado de acciones componen en sí el mercado de capitales. El mismo que brinda un medio a los prestadores para levantar, en este caso, recursos a un determinado precio, y pues esto conlleva que los inversionistas, el dinero que ellos tienen disponible, pues tengan sus respectivas transacciones y pues por ende utilidades, operaciones y demás. ¿Listo? Siga, Valentina, por favor. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Valentina Ramírez y el día de hoy les expondré los beneficios que trae consigo el contrato de underwriting. Como primer beneficio, tenemos que permite ofrecer acciones o títulos, valores para financiar proyectos de inversión con entidades financieras como mediadores o como intermediarios. También tenemos que se lleva a cabo, como lo dije anteriormente, en entidades financieras como bancos o aseguradoras, lo que le da más garantía a la persona que decide realizar este tipo de inversión. También tenemos que una de las cosas más llamativas que trae consigo este contrato es que genera ingresos a través de la venta de acciones o títulos. Tiene muchas opciones de inversión, por lo tanto, pues el emisor tiene una alta disponibilidad, tienen bastantes oportunidades a la hora de elegir en qué desea invertir o en qué desea vender sus acciones. También ofrece una muy buena rentabilidad al emisor. Es un contrato autónomo, entonces esto quiere decir que no depende de una celebración previa de otro contrato existente
También tenemos que para el emisor resulta más fácil lograr un aporte inmediato, contrario a lo que sería más difícil de obtener por parte de accionistas. Y para entidades financieras, una de las ventajas es que se obtiene pues un lucro legítimo que proviene pues de la diferencia entre el valor de suscripción y el precio de venta de las acciones suscritas. Muchísimas gracias. Continúa mi compañero. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Mateo Arenas Duzán y voy a explicar el objetivo básico del contrato de underwriting. Entonces, es trasladar al mercado el total de la emisión, es decir, de los valores, de modo tal que al finalizar el periodo del convenio temporal los títulos estén en manos de inversionistas particulares o institucionales, es decir, ponen estas acciones en la bolsa para que así mismo se puedan vender, básicamente, y de un modo explícito. Razón por la que, como para cualquier entidad financiera, su giro operacional no es adueñarse de las propiedades o empresas, sino más bien realizar una labor de intermediación financiera, es decir, ellos gestionan y elaboran métodos por los cuales ellos ponen estas acciones en la bolsa y asimismo, pues, para que las puedan comprar terceros, como lo mencionaba el texto. Esta labor bien ejecutada permitirá un desarrollo mayor del mercado de capitales y, por ende, la consecución de recursos sanos para empresas privadas y públicas, es decir, tanto los privados como las empresas públicas también, o las entidades públicas pueden adquirir estos valores, estas acciones que están a la venta en la bolsa. Siguiente. Excelente. Entonces, vamos con la naturaleza jurídica. Compañero, si es capaz de, por favor, cerrar el micrófono, si es tan amable. Gracias. Compañero Edgar. Gracias, compañero. Usted es muy amable. Naturaleza jurídica. Entonces, es oneroso porque las prestaciones realizadas por las partes versan sobre un precio o monto pecuniario, es decir, dinero. Atípico porque no está regulado en el ordenamiento jurídico interno. Consensual. Se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Bilateral. Nacen derechos y obligaciones para ambas partes, como cualquier contrato. No formal, no se requiere que el contrato sea instrumentado en su debida forma. Y esto es todo. Gracias, compañeros. Compañero Candamil. Bueno, yo voy con esa parte entonces. Entonces están los intervinientes del contrato. Está el underwriter, entidad o intermediario financiero, y la empresa, entidad, institución o sociedad emisora de valores mobiliarios. Las partes actúan de la siguiente forma o manera. La primera se obliga a prefinanciar a la segunda, parcial o totalmente. Los recursos que se obtendrán como resultado de la colocación de tales valores en el mercado, garantizando su total o parcial suscripción por los inversionistas dentro de un plazo determinado, bajo el compromiso de adquirir a firme el saldo de los valores no colocados, en caso que al término de plazo de acuerdo quedarán valores sin suscribir. Siguiente. Excelente. Entonces nosotros tenemos varios tipos de contrato, ¿de acuerdo? El que vamos a explicar, ¿sí? Sigo, Mateo. Dale, tranquilo. gracias. Entonces, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Karen Vargas y yo voy a continuar con los tipos de contratos underwriting. Ahí sí me perdonan mi inglés, por favor. Entonces, el primer tipo de contrato es el contrato en firme, que nos habla de que se presenta cuando las entidades financieras actúan como underwriters o agentes colocadores, se obligan a suscribir toda o parte de la emisión y posteriormente a ofrecer valores al público inversionista en las condiciones de precio que se hubieran establecido en el contrato respectivo, con el propósito de obtener un provecho económico a partir del margen de compra al emisor y venta al mercado. Esta es una de las modalidades más atractivas y segura para la emisora, pues la colocadora adquiere la totalidad
o parte de la emisión de los títulos de valores por el precio y dentro del plazo establecido, asumiendo todo el riesgo de la colocación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en este tipo de contrato, que es una suscripción en firme, lo que va a hacer la persona que nos va a comprar esos títulos o en donde los vamos a colocar es que puede tener una participación, por tanto, es una especie de beneficio preferencial, porque ellos al tener una parte, pues son los más interesados en que la rentabilidad sea muchísimo mejor y de esta manera, pues nuestra inversión está más asegurada. Otro tipo de underwriting es el al mejor esfuerzo. En este, la entidad financiera no asume obligación alguna, simplemente se compromete a hacer la emisión. Hay una obligación del banco de hacer el mayor esfuerzo para colocar los títulos, pero sin la obligación de comprar ninguno. En estos contratos, la bolsa o la entidad financiera que recibe la inversión se compromete con la empresa o con el colocador de la acción a realizar un gran esfuerzo para que la emisión tenga una buena o una garantizada relación entre valores y utilidad, pero no hace un compromiso como tal y adicionalmente no es dueño de ninguna participación de esta inversión. Digamos que esa es una de las diferencias más marcadas con el de en firme, que fue el que vimos anteriormente, y es que en este caso la inversión es completamente de quien pone el dinero y el banco lo único que hace es comprometerse a hacer un esfuerzo, pero no tiene ninguna obligación de generar algún tipo de rentabilidad o algún tipo de utilidad, a diferencia del anterior en donde la inversión es preferencial y los valores están completamente asegurados. Vamos a seguir con los otros tipos de este contrato con mi siguiente compañero. Sí, buenas noches. A mí me tocó contratos underwriting todo o nada. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato underwriting todo o nada, nos remitimos a nuestras consideraciones presentadas al respecto con el contrato, el anterior, con el de mejor esfuerzo. Espérame un segundito. Mejor esfuerzo, en donde concluimos que se está en presencia de un contrato de una comisión mercantil, teniendo en cuenta que el contenido de la obligación en ambas modalidades contractuales es el mismo, salvo que el underwriting todo o nada, la obligación principal del emisor es saber formular la oferta pública y emitir los valores. Se encuentra sometido a condición suspensiva, en la misma medida que los agentes colocadores deben obtener promesas de suscripción del público inversionista por el 100% del monto propuesto por la emisión dentro de un plazo determinado. El siguiente es el underwriting garantizado. El contrato underwriting garantizado es donde se obligan a realizar sus mejores esfuerzos para colocar la totalidad de los valores en el mercado y suscribir subsidiariamente los títulos emitidos que no logren ser vendidos en el mercado. O sea que este contrato garantizado es un negocio de naturaleza jurídica compleja porque cuenta con características y elementos propios de contratos de comisión mercantil y de contratos de compraventa o de contratos de suscripción por acciones. Listo, siguiente. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, Aló. compañero, fuerte y claro. Bueno, buenas noches, mi nombre es Edison Candamil. Yo voy a hablar sobre los emisores de valores. Entonces aquí encontramos que en los emisores de valores el contrato de underwriting, en la emisión de intermediarios de valores, la legislación y el reglamento señalan que los sujetos podrían ser underwriters o suscriptores y aquellos que podrían ser emisores de valores. El emisor se trata de una compañía privada o mixta que en un contexto pues constituye una empresa relativamente grande. El emisor quiere la seguridad que va a obtener una suma determinada por concepto de la emisión y generalmente no posee conocimiento en la colocación de los valores a nivel en el público. Por tales motivos acude a los servicios de los suscriptores, quienes servirán de eslabón entre ella y los inversionistas. Entonces, en la emisión de valores, según el decreto 2555 de 2010, podrían ser emisores de valores las siguientes entidades o sociedades. Entonces tenemos primero las sociedades por acciones,
Y la autorización dada a las sociedades por acciones para ser emisores de valores debe entenderse hecha a la sociedad anónima y a la sociedad comandita por acción. Dentro de la sociedad anónima, esta sociedad puede emitir acciones destinadas a su colocación en el público, aun cuando no se encuentre sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Las emisiones de bonos están limitadas a aquellas sociedades anónimas que estén sujetas a inspección y vigilancia del Estado. Tenemos las sociedades en comanditas por acciones. Entonces, esta sociedad tiene la libertad para emitir acciones en las cuales el móvil de asociación lo constituye la aportación del socio, es decir, aquellas en que uno o más socios comprenden solidariamente e ilimitadamente su responsabilidad para las operaciones sociales. Y tenemos las sociedades por acciones simplificadas, o sea, las SAS, que tienen prohibido participar en el mercado de valores por el mandato del artículo 4 de la Ley 1258 del 2008, según la cual las acciones y los demás valores que emitan las sociedades por acciones simplificadas no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en ninguna bolsa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, encontramos las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces aquí en esta sociedad solo pueden emitir valores de deuda, teniendo en cuenta que su capital se encuentra representado en cuotas de sociales, los cuales están íntimamente vinculadas al socio y cuya cesión es incompatible con las negociaciones que surten en el mercado de valores. Pierde sentido la emisión pública de cuotas en la medida que no puede tener más de 25 socios, los cuales tienen la representación legal conjunta y tienen la facultad de ejercer actos de administración de los negocios de la sociedad, y usualmente se reservan la admisión de nuevos socios, pudiendo pronunciar acerca del retiro de socios ya existentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre otras entidades que encontramos de emisión de valores, primero encontramos las entidades cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, la nación y entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente. La nación puede emitir títulos de deuda pública TES. Estos títulos funcionan igual que un bono, solo que se consideran de deuda pública, pues son expedidos por el gobierno nacional con el propósito de obtener un recurso para el financiamiento de sus actividades. En tercero encontramos los gobiernos extranjeros, los organismos multilaterales y las entidades públicas extranjeras. También encontramos las entidades extranjeras, esto incluye las sociedades, los fondos de inversión, las fundaciones de interés privado y los trusts, entre otros. Bueno, yo tenía duda con el trust y investigando, el trust es una asociación de empresas que dentro de un mismo gremio establecen acuerdos de propiedad, fijación de precios y no competencia entre sí mismos, y el objetivo de este grupo es formar un monopolio de mercado. Encontramos las sucursales de sociedades extranjeras, los patrimonios autónomos fiduciarios y los fondos de inversión colectiva. Sigue mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edwin Candamil. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los agentes colocadores o suscriptores. A diferencia de lo que ocurre para los emisores de valores, la regulación financiera no enumera las entidades que pueden actuar en calidad de suscriptores en una emisión de valores. Por ello, se debe analizar el régimen de actividades autorizadas de cada entidad financiera para determinar si es posible que puedan celebrar o no este tipo de contrato. El agente colocador es la corporación financiera o sociedad anónima comisionista de bolsa, que se compromete a adquirir y colocar la emisión en todo o parte simplemente a procurar su colocación. Se trata de una empresa con especial conocimiento del mercado de valores. También son conocidas como las entidades intermediarias de valores. El éxito o fracaso del contrato de suscripción depende en gran parte de los suscriptores. En Colombia solamente las siguientes personas pueden actuar como suscriptores. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Las sociedades comisionistas de bolsa, las corporaciones financieras, las comisionistas independientes de valores pueden actuar como suscriptores en sus diferentes modalidades y sobre cualquier tipo de valores. Las sociedades comisionistas de bolsa y corporaciones financieras tienen el músculo financiero para tomar con su posición propia el total o parte de una emisión de valores para desarrollar el contrato de suscripción en firme o garantizarlo.
A diferencia de las comisionistas independientes de valores, las cuales solo pueden ayudar en una colocación si cuentan con una red importante de clientes. Gracias, compañeros. Bueno, en las obligaciones del emisor de este contrato encontramos: la primera es emitir los valores en las condiciones pactadas y formular la oferta pública. La segunda es pagar a los underwritten la remuneración convenida, es decir, la utilidad pactada en el contrato. En la tercera tenemos informar a los agentes colocadores de todo lo relacionado con la emisión con anticipación, a fin de que estos puedan prever debidamente las estrategias de mercado. La cuarta es notificar al underwriter de cualquier acontecimiento que tenga un impacto material en el negocio del emisor y que signifique un cambio en la proyectada emisión. En el quinto tenemos no utilizar otros underwriters diferentes del sindicado colocador, tampoco comprometer porciones de la emisión a ciertos inversionistas o asumir labores privativas de los underwriters. Es importante aclarar que esa inversión o este tipo de negociación es de manera única y auténtica, es decir, cuando yo hago el contrato, en el contrato se fija que yo no puedo utilizar estas mismas inversiones o acciones para hacer otro tipo de negociaciones iguales o parecidas con otro tipo de negociador. El sexto, no llevar a cabo ninguna emisión de valores diferente a la que se obliga a efectuar en el respectivo contrato por determinado periodo de tiempo y no revender los valores que hayan sido adquiridos por este o sus vinculados económicos por el término fijado por las partes. Y por último, no llevar a cabo ninguna acción dirigida a la estabilización o manipulación en el precio de los valores. Básicamente estas son las obligaciones de quien emite pues la inversión, y pues esto era lo que queríamos compartirles, compañeros. Muchas gracias por su atención. Ok, ahora pueden compartir ahí el trabajo de alguno del grupo y veamos la cláusula. Pueden compartir el contrato de Mateo. Ya Sí, voy, profe, un profe. segundo. Sí, ya voy, profe. Deme un momento, por favor. Bueno, mientras comparten el trabajo, ¿alguna pregunta? Sí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, mejor. Bueno, igualmente, profe, igualmente para los compañeros y demás, digamos que como conclusión, un aspecto importante a tener en cuenta, tengan presente que aquí estamos hablando de todo lo que es mercado de capital, estamos hablando del tema de bonos, de títulos. Por lo general las entidades bancarias manejan mucho esta dinámica, Bancolombia, Bevillas, bueno, todas estas entidades, inclusive los fondos de pensiones también entran allí. Cuando ustedes se remiten a todo el tema de la bolsa de valores en Colombia, la bolsa de valores de Colombia, por lo general allí, digamos, se manejan muchas de estas transacciones. Y dentro del mismo contrato que se establece, que ya Mateo va a compartir uno, en las cláusulas, pues se debe determinar desde un inicio todas las pautas de esos bonos, en qué bolsas van a participar, cuál es la cuantía, cuál es inclusive la ganancia del agente colocador. Se debe establecer inclusive el nivel de riesgo del mismo proceso de colocación de estos bonos y las mismas pautas que direccionan frente a las ofertas que se vayan, las demandas frente a las ofertas que se vayan a establecer. ¿Listo? Entonces, realmente es importante tenerlo en cuenta que está muy amarrado de la parte financiera. Sí, claro, hablamos de lo legal, pero está muy dentro del mercado financiero porque pues así eso digamos su objeto como tal al hablar de bonos y valores. ¿Listo? Dale, Mateo. A ver. Listo, compañeros. Bueno, aquí pues se redactó el contrato. Básicamente me inventé un banco para pues hacerlo un poco más didáctico para mí, ¿sí? Entonces el contrato es de underwriting al mejor esfuerzo, ya lo vimos hace un instante. Títulos hipotecarios del banco Pyramid Owl, clase B y clase C, series C1, C2 y C3, y eso ya se estipulará
más adelante en el contrato a qué hace referencia. ¿Listo? Entonces, ahí vemos que entre los suscritos, a saber, William Rodríguez, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, Distrito Capital, identificado con cédula de ciudadanía 10-235-228 de Bucaramanga, quien actúa dentro del presente instrumento en nombre y representación de su calidad de, perdón ahí por el error ortográfico, representante legal de la sociedad Old School Gym Colombia S.A., entidad domiciliada en la ciudad de Bogotá, legalmente constituida mediante escritura pública número 3989 del 13 de julio del 2011, la notaría 18 del Círculo de Bogotá, posteriormente reformada mediante escritura pública número 3264 del 25 de julio del 2011, de la notaría 18 del Círculo de Bogotá. Perdón. Sí, de enero del 2012 y 1042 del 27 de mayo del 2013. Todas de la notaría novena del Círculo de Bogotá, debidamente facultado para los efectos de la firma de este contrato, por lo cual se acredita mediante certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia de Valores adjunto, y quien en adelante se denominará la tituladora, por una parte, y por la otra, Orinson, no se me ocurrió otro nombre, no sé, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía 89-149-102 de Bogotá también, quien obra dentro del presente documento en calidad de representante legal de Intercorp S.A., sociedad legalmente constituida y domiciliada en la ciudad de Bogotá, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia de Valores adjunto, debidamente facultada para el otorgamiento de este instrumento, quien en adelante se denominará el underwriter. En conjunto de las partes hemos suscrito el presente contrato de underwriting al mejor esfuerzo, el cual se regirá por la disposición de la ley colombiana y por las estipulaciones que más adelante se consignan, previas las siguientes consideraciones. Número 1. Que las partes se encuentren debidamente facultadas y autorizadas para celebrar el presente contrato. Número 2. Que la titularizadora es una sociedad anónima de servicios técnicos y administrativos, cuyo objetivo social consiste en la adquisición y movilización de créditos hipotecarios mediante su titularización a través de los sistemas establecidos en la Ley 546 de 1999. Y además, demás disposiciones que las modifiquen o reglamenten, incluyendo, pero sin limitarse a la facultad de originar, estructurar y obrar como agentes de manejo y administrador de procesos de titularización de créditos hipotecarios y sus garantías de retitularización de títulos hipotecarios para su emisión y colocación en el mercado de capitales mediante la oferta pública o privada, como habíamos estipulado en los objetivos y naturaleza jurídica que expliqué en la segunda parte de nuestra exposición previamente. Tercero, que el underwriter es una sociedad comisionista de bolsa, constituida de conformidad con las leyes de la República Colombiana y facultada en los términos de la Ley 45 de 1990 y la Resolución 400 de 1995 para desarrollar operaciones de colocación de emisión e intermediación de valores en general. Es decir, el underwriting cumple su función de poner estas acciones o estos títulos en la bolsa para su posterior venta y adquisición por parte de públicos o privados, como ya lo habíamos mencionado y visto hace unos instantes en el contrato. 4. Que el underwriter no tiene ningún vínculo ni relación de subordinación o control. Pero baje en la pantalla, que no se ve lo que tú estás leyendo. Sí, aquí 4, profe. ¿Ya se ve? Y ahora sí. Listo, profe. Es que tal vez el internet está intermitente y por tanto la señal llega un poco tarde. Listo. 4. Que el underwriter no tiene ningún vínculo ni relación de subordinación o control con la titularizadora, razón por la cual está en capacidad de desarrollar su gestión con toda independencia y autonomía. Lo que usted estipulaba, profe, que debemos poner en el contrato de subordinación, precisamente está ahí. 5. Que Pyramid Owl, de conformidad con las regulaciones
aplicables se realizará una emisión de título hipotecario denominado emisión Banco Pyramid Owl, en desarrollo de la cual está interesado en realizar la oferta pública de los títulos hipotecarios Banco Pyramid Owl clase B. Ahí los THB quiere decir precisamente lo que hablábamos con respecto al nombre en anglosajón de al mejor esfuerzo. Es decir, esa abreviatura hace referencia precisamente a ese tipo de contrato, pero en inglés. Clase B y título hipotecario Banco Pyramid Owl clase C. Estos últimos estructurados en las 3 series así. THB Pyramid Owl, THB Pyramid Owl C2, C1, perdón, THB Pyramid Owl C2 y THB Pyramid Owl C3 en conjunto con Pyramid Owl C. Las condiciones aplicables a la emisión de los THB y los THB Pyramid Owl C, es decir, B y C, se encuentran reguladas en el reglamento de emisión del Banco Pyramid Owl. Entonces, pues ya tendríamos que mirar qué corresponde al reglamento de la emisión de Pyramid Owl, el cual claramente no existe porque es ficticio, pero cuando se hace este tipo de contratos, claramente uno se tiene que ir al reglamento del banco para verificar a qué hace referencia pues esta nomenclatura, C1, C2 y C3, pero tenemos claro que es hipotecario. 6. La titularizadora, perdón por la pronunciación, en desarrollo del acuerdo de intersección suscrito con fecha 7 de junio del 2014 con el Banco Pyramid Owl ha sido facultada por la entidad para definir, coordinar y llevar a cabo el proceso de colocación de los títulos hipotecarios Banco Pyramid Owl, es decir, como lo estamos leyendo, titularizador es igual a underwriter, porque es el tercero que está colocando en bolsa la emisión de estos títulos valor hipotecarios para ser posteriormente sorteados o puestos en bolsa para su posterior venta. Mediante oferta pública con amplias facultades para definir, el agente colocador suscribir el contrato underwriting requerido para el desarrollo de la colocación de los títulos y ejecutar directamente y/o a través bueno, hay un pequeño error, en proceso de adjudicación de liquidación y cumplimiento de la demanda de suscripción correspondiente con los títulos hipotecarios del banco ficticio, Pyramid Owl. 7. Que el mecanismo definido para llevar a cabo el proceso de colocación de los THB B y los THB C a través de la oferta pública en el mercado de capital es el underwriting al mejor esfuerzo, en desarrollo de los cuales por medio del presente instrumento se definen las condiciones de los servicios contratados con el underwriter para llevar a cabo la colocación de Pyramid Owl B y los THB Pyramid Owl C. En virtud de lo anterior, número 8, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de underwriting al mejor esfuerzo, es decir, THB, en cual se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y en lo no previsto por las disposiciones legales que regulen ser aplicables a la materia que trata el contrato. Cláusulas. Primera, como usted lo había bien estipulado, profe, en las reglas del contrato, está escrito y no en números. Primera, objeto del contrato. El underwriter se compromete a realizar su mejor esfuerzo profesional y comercial para colocar los THB Pyramid Owl B y los THB Pyramid Owl C, de acuerdo con las condiciones de precio establecidas en la cláusula cuarta de este contrato y por un monto máximo hay referido unidades de UPR. Unidad valor real. Segunda, colocación de THB Pyramid Owl B y los THB Pyramid Owl C. La colocación, bueno, del B y el C se hará con sujeción al valor nominal THB B y los THB C adicionado en el cupón corrido causado entre la fecha de emisión y la fecha de pago de los títulos. THB Pyramid Owl B y los THB C, de conformidad con las características relacionadas en la cláusula tercera de este contrato y demás condiciones previstas en el reglamento de emisión del banco y en el prospecto de colocación del banco, en adelante el prospecto, en el underwriter declara conocer plenamente. Tercera, características de los títulos B y C. Las características principales son título ofrecido, título hipotecario denominado título hipotecario B y C emitidos en el emisor con el respaldo exclusivo de la universalidad cuyas características se encuentran definidas en
en el prospecto. 3.2. Destinatarios de la emisión. Los títulos hipotecarios B y C serán colocados mediante oferta pública en el mercado público de valores. En tal sentido, los mencionados títulos hipotecarios podrán ser adquiridos tanto por inversionistas institucionales como por personas jurídicas y naturales. Lo que ya habíamos mencionado previamente en la exposición y lo que estipula el contrato en posteriores explicaciones del mismo es que cualquier persona, sea natural o jurídica, y las jurídicas de naturaleza privada o pública, pueden acceder a comprar estos títulos hipotecarios de valores en la bolsa. 3.3. Plazos de los títulos. Los títulos hipotecarios B y C serán colocados de la siguiente forma, diferenciados por el plazo al vencimiento. Título B y C. Plazo al vencimiento. Entonces ahí están cada uno de los ejemplos que corresponden a las clases y el plazo al vencimiento como lo estipula el contrato. Ahí está. Si lo pueden ver los compañeros. Vean. Listo. 3.4. Mínimo y múltiplos de emisión, fraccionamiento y traspaso. Montos y mínimos de suscripción. Cada uno de los THB Pyramid Owl deberá expedirse en un número entero cuando el monto de suscripción del THB Pyramid Owl no corresponda a un número entero. Tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción del THB Pyramid Owl en el mercado primario se establece de la siguiente forma. Siempre deben ser números enteros, entonces así. Aquí está la clase del THB y el monto VR. Aquí los podemos ver, todos son enteros y ese es el VR. Listo. B, valor nominal. Los THB tendrán un valor nominal, es el mismo valor que tenemos acá, como pueden ver, el VR, en el momento de la emisión. Mínimo fraccionamiento del THB B y C podrá ser fraccionados en mínimo un título. Mínimo de traspaso. Los THB B y C podrán ser transferidos en mínimo 1. Ahí aquí se le establecen números también. 3.5. Valor nominal y rentabilidad de la serie. Aquí están las series B, el valor nominal y la tasa del 7.00%. Y aquí está el VR de cada una de las series, C1, C2 y C3, como lo estipulaba el contrato en cláusulas anteriores. Los THB Pyramid Owl B y C serán pagaderos en Colombia en peso colombiano equivalente al valor de la unidad de valor real, como lo estipula acá, de la fecha de liquidación de capital e intereses acorde con el prospecto, entiéndase por fecha de emisión. En la fecha de emisión, los THB B y C y correspondientes a la fecha de creación de la universalidad mediante la expresión del reglamento, fecha de cumplimiento de underwriting, en las fechas que se establece en el aviso de la oferta pública THB B y C, en la cual los suscriptores del THB B y C deben pagar el valor de este título. Pago de interés, 3.6. THB Pyramid Owl B pagará interés mes vencido liquidados sobre el saldo del capital vigente. El primer pago de interés se realizará 90 días después de la fecha de la emisión. Entonces, véase. Los THB Pyramid Owl pagará interés mes vencido liquidados sobre el saldo capital vigente. El pago de intereses se realizará 90 días después de la fecha de la emisión. Es decir, ponen la emisión, esta se compra por algún motivo, alguien la adquiere y 90 días después se recibe el pago de la comisión al underwriter. Los THB Pyramid Owl C no tienen pago de interés, es decir, el underwriter lo pone en la emisión y no tiene pago de interés alguno. Es decir, está haciendo ahí buena gente para ponerlo C. 3.7. Pago de capital. Los pagos de capital, así como los pagos de interés THB, se realizan cada fecha de pago en todos los casos en cumplimiento y de conformidad con la prelación de pagos para el efecto de cada fecha de liquidación. La titularizadora, en su condición de administrador de la universalidad Banco Pyramid Owl, efectuará cálculo de las sumas que deben ser pagadas en la fecha de pago inmediatamente siguientes por concepto de pago de interés y capital THB, teniendo en cuenta las reglas para el pago del capital Pyramid Owl de acuerdo con el reglamento de la emisión. Cuarta, precio de suscripción. Para la clase B y C, las series del título hipotecario C, el precio de la colocación será al precio
par 100% del valor nominal, calculado a la fecha del cumplimiento. Underwriting definirá el aviso de oferta pública. Quinta, forma de pago del precio de colocación. El underwriter se obliga a pagar al emisor el precio total de los... hay un error, bueno, que coloque una fecha de suscripción, lo anterior de conformidad con lo señalado en la cláusula primera y cuarta de ese instrumento. El cumplimiento financiero de las operaciones derivadas de este contrato deberá efectuarse bajo la modalidad TBP, entrega contra pago. Sexta, obligación del underwriter son obligaciones del underwriter. Son obligaciones especiales del underwriter las siguientes. 6.1, dar aviso al emisor THB Pyramid Owl B y C que haya colocado. 6.2, pagar al emisor el precio THB Pyramid Owl B y C conforme a lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato. 6.3, el underwriter se obliga a velar por el cumplimiento de las normas legales sobre la prevención de actividades delictivas contenidas en la Ley 190 de 1995. Igualmente, el underwriter deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 y 40 de la Ley 190 de 1995 y a lo reglamentado en la Circular 04 de 1998 de la Superintendencia de Valores y la Circular 046 del 2002 de la Superintendencia Bancaria, y las demás normas que sustituyan o modifiquen las entidades mencionadas deberán dejar constancia de haber efectuado las actividades de control, las cuales podrán ser solicitadas en cualquier momento por la titularizadora. 6.4. El underwriter se compromete a registrar las operaciones primarias objeto de este contrato en el sistema MEC. Adicionalmente, deberá cumplir la operación primaria en los términos descritos en el numeral quinto del presente contrato. El agente colocador del THB Pyramid Owl deberá enviar las demandas a las titularizadoras al número fax mencionado ahí para el cumplimiento de la gestión al ente colocador THB Pyramid Owl. Se sujeta al condicionamiento a las condiciones definidas en el presente contrato underwriting y del prospecto de colocación de la emisión Banco Pyramid Owl. Séptima, comisión underwriter. El underwriter tendrá derecho a que el emisor le reconozca por concepto de colocación la suma de 2.500.000 pesos moneda corriente. Parágrafo, dicha comisión solo se causará en la medida en que el underwriter coloque la totalidad del 100% del monto de los títulos hipotecarios B y C, y recibirá esto 90 días después, como lo habíamos visto anteriormente en una de las cláusulas señaladas en la cláusula primera del contrato de arriba. Octavo, pago de la comisión del underwriter. El pago de la comisión convenida en el contrato del emisor underwriter se realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ubicación del aviso de oferta pública de los Pyramid Owl B y C. Dicha comisión será cancelada con posterioridad a la presentación de la respectiva factura de comisiones dentro del término antes previsto y de conformidad con la comisión acordada, las comisiones acordadas en la cláusula séptima del contrato. Novena, arreglo directo de conflictos y cláusulas compromisorias. Como usted también lo había estipulado, teníamos que tener esto dentro del texto. Las partes convienen en que en caso de surgir diferencias entre ellas por razón u ocasión desde la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato aquí contenido, estas serán resueltas inicialmente mediante el procedimiento de negociación directa. Para tal efecto, las partes dispondrán de 30 días hábiles, como lo consagra la norma, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito en tal sentido, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo. Evacuada la etapa de arreglo directo, las diferencias que subsistan serán resueltas por un tribunal de arbitramiento que se regirá por lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 del 98 y demás normas que modifiquen o adicionen. El tribunal de arbitramiento funcionará en Bogotá, Distrito Capital, y sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá. El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en derecho. La organización
interna del tribunal se sujetará a las reglas del citado Centro de Arbitraje y Conciliación. Décimo, las notificaciones y comunicaciones. Las partes señaladas como direcciones para notificación y comunicaciones serán las siguientes o son las siguientes. Titularizadora colombiana S.A. con la dirección acá registrada, Invercor, dirección acá registrada. En constancia con lo dispuesto anteriormente, se suscribe en 2 ejemplares del tiempo tenor en la ciudad de Bogotá, los 8 días del mes de junio de, aquí iría algo diferente, que es del 2014, perdón. Titularizadora, underwriter, aquí están, firmas y listo, profe. Ese es mi contrato. Ok, subo, espera, voy a, no, al contrario, subo un poquito para poder ver aquí la cláusula novena. No, al revés, la de compromisoria. Ok. Mal. Listo, profe, acá, arreglo. La 446 del 98 y el decreto 1818 ya están prácticamente derogadas. La norma que rige es la 1563 de 2012. Y tocaría decirte que se someten al reglamento del centro de arbitraje. Sí, eso está dispuesto acá abajo, profe. Pero ya, eso Sí. aquí está mencionado. Listo, profe. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Sigamos con Joint Venture. Listo, dale. Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de Joint Venture. El grupo 12 está conformado por Florenia López, Ronnie Martínez, Edgar Astro, Andy Sánchez, Miguel Rosso, Nelia Acuña y Fabián Maceo. ¿Ahí están viendo bien, compañeros? Sí. Bueno, entonces, no sé si el compañero Astoruz está listo. Sí, compañera. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Pues si quieren, entonces ya empiezo, ¿bueno? Perfecto, perfecto. Sigue que yo la sigo. Ok, entonces, ¿de dónde proviene el contrato Joint Venture? Se proviene es internacional, proviene de la expresión inglés Joint Venture, en español significa unión de empresas o fusión de empresas, y su origen se produce en el siglo XIX y es allí donde apertura las relaciones de derecho mercantil. Es importante recalcar que varios autores consideran que su origen es romano, griego y escocés. Desde el siglo XX, este tipo de contrato ha sido... Ay, ¿no me escucharon? ¿Soy yo? ¿Se fue el sonido? No se escuchó. No sé, se te fue el sonido, Nelly. Ay, fue el sonido. ¿empiezo? Ay, qué pena. Entonces empiezo otra vez. El contrato Joint Venture internacional proviene de la expresión inglés Joint Venture.
En español se conoce como unión de empresas o fusión de empresas y su origen se produce en el siglo XIX. Es allí cuando da apertura a las relaciones de derecho mercantil y es importante aclarar que dentro de varios autores consideran que su origen es romano, griego y escocés. Desde el siglo XX ese es el tipo de contrato que ha sido usado frecuentemente por las empresas de los Estados Unidos de América. Listo. Entonces, la naturaleza jurídica, ese es un contrato consensual por tratarse de un contrato atípico, no ha sido previsto la ley en ninguna formalidad para su celebración y por tanto campea libremente el principio de libertad de forma al momento de su perfeccionamiento. En el caso colombiano, no existe ninguna regulación jurídica sobre el joint venture, pero encontramos una modalidad regulada por el decreto 2655 de 1968 del Código de Minas, conocida como el Consorcio Minero, el cual tiene una regulación completa dotada de una denominación propia típica del derecho minero, cuyas normas son aplicadas única y exclusivamente a este campo. Todo parece indicar que la figura de los consorcios mineros regulan por el citado Código de Minas no es otra cosa diferente que la adaptación para ese caso concreto del concepto de joint venture, el cual viene siendo utilizado desde hace tiempo en el mundo entero para todo tipo de actividades, especialmente para la explotación de los recursos naturales y que se puede definir como aquella asociación especial de dos o más personas que conjuntamente buscan obtener una utilidad en una empresa específica para lo cual combinan sus bienes, habilidades y conocimientos sin que eso signifique necesariamente la constitución de una sociedad en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Bueno, ¿qué es el contrato? El contrato joint venture, conocido en español como el contrato de participación conjunta, es un modelo de contrato utilizado por varias empresas nacionales o internacionales. Este tipo de contrato lo ejecutan dos o más compañías con el propósito de incorporarse en un nuevo mercado o con el objetivo de desarrollar una actividad diferente, el cual se ejecutará en un determinado tiempo. Siguiente. Entonces, el tipo de contrato es una de las formas de cooperación internacional muy conocida y utilizada en la contratación internacional que se ha impuesto en casi todos los sectores de la economía, como la OCDE, Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Teniendo en cuenta la internacionalización de las operaciones mercantiles, varias empresas nacionales deciden cooperar con otras extranjeras para acceder a otros mercados con el fin de complementarse y conseguir nuevos proyectos y más beneficios. Este término se utiliza para referirse a una modalidad de contrato que busca la cooperación de empresas cuyo en los últimos 30 años el contrato joint venture internacional ha adquirido relevancia en los contratos de tráfico de mercancías internacionales y en la actualidad de este contrato también se ejecuta con mayor fuerza en países de América Latina como lo son Panamá, Brasil, Colombia, entre otros. En las últimas décadas, en América Latina, la formación y utilización del contrato internacional ha comenzado a tener mayor relevancia. El objeto del contrato se utiliza para referirse a una modalidad del contrato que busca la cooperación de empresas cuyo en los últimos 30 años bueno, el objeto de las empresas es emprender toda clase de actividades económicas sin existir norma legal que lo prohíba, ¿sí? Como lo ocurre en la industria de la construcción, minera, petróleos y otras, ¿sí? La experiencia internacional nos muestra día a día los innumerables casos de joint venture que se constituyen entre las empresas tanto públicas como privadas, con el objetivo de comercializar, producir y financiar servicios de investigación y desarrollo. Muchos contratos de joint venture
se consolidan entre países de bloques económicos diferentes, lo que suelen involucrar, por ejemplo, acuerdos de subcontratación y operaciones de comercio compensando, por los cuales se utilizan las entregas en productos tal como ocurre en China y en varias naciones de Europa Oriental. En el ámbito internacional, tiene como principal finalidad el producir un aumento del proceso productivo y la consecuente generación de empleo, facilitando la suscripción y nuevas tecnologías, conocimiento, patentes y marcas, con las consecuentes mejorar en las formas y procesos de producción, permitiendo así mejorar las capacidades de administración gracias al acceso del know-how, bueno, no sé cómo se dice, know-how de los socios, que facilita el acceso al capital y el mercado internacional, generando un aumento de las exportaciones generadas por el joint venture, con su consecuente efecto multiplicador sobre la economía nacional y finalmente permitiendo el ingreso de divisas por esas exportaciones con efectos positivos sobre las balanzas de pago. Seguimos con la distribución de actividades. Entonces, el motivo de estas uniones son diversas. Varias de esas compañías se unen con el fin de ejecutar un proyecto importante. Se unen muchas empresas nacionales para realizar una inversión extranjera. Las sociedades mixtas ponen en ventajas fiscales, se reducen el costo para acceder a los mercados extranjeros. Las empresas cooperan entre ellas habitualmente, son del mismo sector, pero tienen actividades distintas. Por ejemplo, una sociedad colombiana aporta capital y contratación internacional, aspectos generales y compraventa internacional de mercadería, pero las sociedades o las partes se ocuparán de la gestión del marketing y de la distribución del producto, del conocimiento y del mercado, entre otros. ¿Para qué se utiliza el contrato? El contrato puede ser utilizado para emprender toda clase de actividades económicas por no existir norma legal que lo prohíbe, como lo ocurre con la industria de la construcción minera, petróleo, entre otras importantes de la economía. Y seguimos con las características. ¿Sigue el compañero? Edgar. Claro que sí, compañero. Las características en un contrato de duración, ¿sí? Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es propio del joint venture, que está encaminado a un único proyecto. Esto no significa que esta especificación en su duración sea corta, pues para una empresa es rara que se podría realizar en forma inmediata lo que es propio del joint venture, y que es que se concrete a una aventura particular cuya realización tiene necesariamente una duración en el tiempo, ¿sí? Esto es un contrato oneroso según las directrices de la jurisprudencia estadounidense, para que el presente contrato del joint venture es suficiente que las partes acuerden dividirse en utilidades y no necesariamente las pérdidas que podrían estar a cargo de algunos de los aventureros exclusivamente. Es decir, esto viene siendo, cuando hay pérdidas, se comparten. Si hay ganancias, se comparte. O sea, esto es un contrato donde todo se vale y están clasificados o están determinadas a que los mismos socios o las mismas empresas ya fusionadas tengan un objetivo, que es crear empresa, que es de pronto llevar a un límite donde todos se van a beneficiar, o todos en el suelo o todos en la cama.
Más o menos es eso. La agrupación de las personas naturales o jurídicas se trata de la concurrencia de dos o más voluntades que sean de personas naturales o jurídicas que buscan la ejecución de un negocio o un proyecto, ¿sí? O sea, que una persona jurídica distinta, al tratarse de una simple agrupación, no sea una persona jurídica distinta, sino, por decir, un mantenimiento de la autonomía operativa, económica y jurídica, ¿sí? Al tratarse de una asociación, cada uno de los miembros mantienen su propia autonomía. Sin embargo, bajo el contrato asociativo, el contrato genera obligaciones para cada uno de los miembros, obligándolos los mismos al cumplimiento de cada una de las condiciones pactadas en el mismo, como son los aportes de la división y las utilidades y los riesgos, entre otros, ¿sí? O sea, todo se comparte. Si hay ganancias, bien. Si hay pérdidas, pues todo lo comparten. Ahí no hay desventaja ni eso. Se busca 50 y 50 para cada grupo, para cada sociedad. Bueno, aquí hay esto se refiere a la voluntad de realizar conjuntamente a todas aquellas actividades necesarias para desarrollar un objeto común en el cual estará definido en el contrato, ¿sí? Hay una gestión conjunta que es en el desarrollo de sus actividades. Las decisiones no se tomarán de manera individual, sino conjuntamente, ¿sí? Debe ser para la ejecución de un proyecto, ¿sí? El contrato de Joint Venture se encuentra sujeto a una ejecución de proyecto o negocio que haya pactado las partes, en el cual se incluye el objeto del contrato, ¿sí? Pago de aportes. Las partes del contrato se obligan a pagar aportes destinados al desarrollo del proyecto común, y sean en dinero, bienes, estrategias o conocimientos, servicios, entre otros. Es importante realizar que al celebrar este contrato se puede dar una integración empresarial entre las partes, por lo que es necesario estar pendientes de este aspecto. Adicionalmente, es necesario que las obligaciones que cada una de las partes queden establecidas de forma precisa y clara, ya esté y será en un documento que se regule en la ejecución del proyecto. Hay unas ventajas. Las ventajas se conocen como limitadas por ser utilizadas a cualquier actividad o proyecto, desde la minería hasta la banca. Esto, lo de la minería, en este contrato aquí en Colombia hay algo que se asimila, que es el decreto, si no estoy mal, el 2655 de 1968, que más o menos lo regularía, ¿sí? Le pone unas pautas, que es muy interesante, que entra lo de la cuestión de la minería, o sea, se asimila, ¿sí? Se podría decir, tiene unas sanciones, bueno, unas especificaciones muy interesantes ahí. Las ventajas se conocen y son limitadas por ser utilizadas en cualquier actividad o proyecto, desde la minería hasta la banca. Estas son las más precisas. No se comparte contabilidad. Tiene un documento escueto en 4 páginas máximo. No se crea una persona jurídica independiente, ¿sí? Unión de músculo financiero y operacional. Tienen ellos en sí. Un intercambio hay en el cumplido, en el fin si se disuelve. Es decir, si ahí, pues ellos tienen un límite. Si vamos a hacer el contrato, vamos a hacer esta empresa, vamos a fusionarnos por 5 años, 4 años, y bueno, en fin, cuando termina, bueno, cada cual coge sus cosas y chao, hasta luego. Ahí no pasaría nada. Cumplido el fin, se disuelve el contrato. Se rompe la barrera comercial, ¿sí? Y lo más importante, las discrepancias las resolverá un árbitro y no la justicia ordinaria. Si lo desean, los ventures o los aventureros, que quiere decir eso, es una unión aventurera que se
que hoy en día de pronto ya como que las nuevas generaciones están viendo eso, ¿sí? Si yo tengo, por decir algo, una empresa, voy a colocar un ejemplo así, una empresa de lácteos, y por decir algo, hay otra empresa de lácteos también, y nos hablamos con los mismos, el gerente, los mismos dueños, y exponemos, ¿no? Podemos exponer, bueno, mire, vamos a unirnos como socios y todo, vamos a hacer un contrato por 6 años y de aquí a yo voy a colocar un capital del 50%, 50 y 50, ¿sí? Así sea en cuestiones industriales, ¿sí? En aparatos, en edificación, bueno, en fin, se estipula y todo, y ya se llegan a un acuerdo. Y así mismo como se comenzó, se puede definir, es decir, se puede disolver eso sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que más o menos puedo como calificarlo, ¿no? De este punto de vista. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. ¿Ahí terminaron o sigue alguien más? No, ya terminamos, profe. Gracias. Bueno, lo más similar a esta figura, lo más similar son las uniones temporales y los consorcios, que podríamos decir sería como una forma de ver materializado esta unión temporal o este joint venture. No es como de pronto lo dijeron por ahí al principio de la exposición, que se entienda como una fusión de empresas. Porque si dos empresas se fusionan, crean una sola, una nueva, que es diferente a ellas, ¿sí? Acá cada empresa, en la ejecución de ese contrato, va a seguir siendo autónoma, teniendo su autonomía. No es que están creando una nueva. Es una colaboración entre dos empresas para desarrollar de manera conjunta un contrato. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o aportes sobre el joint venture? Doctor, buenas noches. Venga, levanto la mano. Es que yo tenía una pregunta con respecto a la anterior exposición. Ajá. Y es, ¿una empresa SaaS puede ofrecer servicios como de administración de fondos de inversión? No. Le toca obligatoriamente sí o sí ser sociedad anónima. Las únicas que pueden operar en el mercado de valores son las sociedades anónimas. A pesar de que sean, por ejemplo, fondos de inversión con la familia y amigos. Igual la regla es esa, que las SaaS no pueden hacer ese tipo de actividad. Ah, bueno, gracias, doctor. Una de las prohibiciones, y en la exposición lo mencionaron, que la 1285, la 1258, perdón. La ley 1258 mencionaba la prohibición de esto. Dime, Educardo. Profe, una pregunta, digamos, en este tipo de uniones temporales, de este tipo de contratos, al momento de querer de pronto una responsabilidad en una demanda laboral, ¿se vinculan juntas? ¿Se vincula solo una? ¿Cómo sería el tema ahí, profe? Conjuntamente. Las dos, sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ya tengo el listado de los expositores. Espero en este fin de semana terminar de calificar los exámenes para entregarle pues a la monitora para que lo socialice las notas del primer parcial y la de la exposición. ¿Ok? No se les olvide leer el domingo las columnas de los diferentes periódicos y entonces nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.